desde Estados Unidos con nosotros el exministro Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos y por atender siempre la convocatoria de Síganme los Buenos. Un gusto saludarlo. Buen día. Mucho gusto, Marcelo. Un saludo a usted y a toda la audiencia en el país y en las Américas. Bien, Carlos, ¿cómo evalúa usted esta primera semana de gobierno, de que ya faltan, estamos a 2 días de que sea una semana del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara? Esperanza y expectativa. Es tan grande la expectativa que están contando el gobierno por días, ¿no? A los 3 días, a los 4 días, ahora a la semana. Hay que darle tiempo. Yo creo que las señales que ha dado Rodrigo Paz, tanto en el tiempo entre su elección, el resultado de la segunda vuelta y su posesión, como los mensajes que ha emitido a partir de su posesión, de la toma de mando, son importantes. Yo los podría marcar en los siguientes puntos. Primero, un deseo y acciones para retornar a la democracia. Lo ha hecho ya en el plano internacional, ha impedido que participen de su posesión las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ha logrado que voten, que expulsen a Bolivia de la CELAC, que son esas organizaciones pantalla de la organización criminal del socialismo del siglo XXI. Ha reabierto una relación importante con Estados Unidos. La delegación de Estados Unidos es del más alto nivel, la que ha asistido a la posesión de Rodrigo Paz. Es el tercer hombre en la línea de mando en las relaciones exteriores. Está el presidente Trump, el secretario Rubio, y después está Christopher Landau. Lo que ha conseguido en materia de a solo compromiso, restaurar el crédito y permitir la llegada de combustible a Bolivia, gasolina y diésel, que ojalá hasta ahora se haya normalizado, es también una acción internacional importante. La presencia de presidentes de la región, Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, y de representantes de alto nivel, extraordinaria. El retorno a relaciones con Israel en el marco de lo que es la defensa de la democracia. O sea, hay una larga lista de acciones internacionales ya tomadas que tienen efecto interno, que son muy importantes. Ahora, lo que el país está esperando es un conjunto de medidas que lleven todas esas señales que se han dado en el ámbito internacional al ámbito interno. Y para eso lo que hay que hacer conciencia es que a Rodrigo Paz se le ha entregado el gobierno de un narcoestado. Bolivia es un narcoestado. Técnicamente se define el narcoestado como aquel país en el cual miembros del gobierno y miembros que ocupan posiciones de gobierno participan de alguna etapa del narcotráfico. Y Bolivia, desde Evo Morales, con sus federaciones de cocaleros, la liquidación de la ley 1008, la ampliación de los cultivos de coca, la ampliación de la producción de la cocaína en Bolivia, porque han llevado de 3.000 hectáreas que había el año 2003 a cerca de 100.000 que tiene hoy día, que es en verdad una cantidad indeterminada de hectáreas de coca ilegal. La persecución a los cocaleros de los yungas, que son los únicos productores de coca legal, hasta el hecho notorio y público, que ustedes lo han visto en las calles del país, de recibir narcotraficantes y protegerlos. En Bolivia, el hijo del Chapo Guzmán sufrió un accidente recibiendo cursos de pilotaje en Santa Cruz. El narcotraficante uruguayo que sigue siendo buscado vivió por años en Bolivia y se le permitió escapar. Marcet, Sebastián Marcet, el segundo jefe del grupo más importante, el comando de la capital del Brasil, vive en Santa Cruz, lo han denunciado internacionalmente y ya lo han debido ayudar a escapar. O sea, el presidente Rodrigo Paz ha recibido un narcoestado y tiene que desmontar el narcoestado, porque si no desmonta el narcoestado, no hay manera de que él le ofrezca a Bolivia solución económica, solución política, retorno a la democracia. Está sentado sobre una bomba y esa bomba se desmonta por lo menos con 3 acciones fundamentales. La primera es que hay que anular, hay que terminar con el sistema jurídico que el narcoestado ha creado. Si usted mira la Constitución del Estado Plurinacional y leyes del Estado Plurinacional, están destinadas a proteger
el narcotráfico, la corrupción, ampliar el cultivo de la coca y generar impunidad y además de desigualdad entre los bolivianos. Le doy el ejemplo desde la Constitución hasta las leyes, el tema de la coca. Han constitucionalizado la protección del narcotráfico con el tema de la coca, han suplantado la ley 1008 y han creado una ley que llaman la Ley General de la Coca, donde todo es posible y más bien es un régimen protectivo de la materia prima del narcotráfico. ¿Qué tiene que hacer? Hay que acabar ese orden jurídico criminoso del socialismo del siglo XXI, que es totalmente el soporte del narcoestado, y hay que restituir los principios republicanos, la Constitución del 94, la Ley 1008, y sobre eso reconstruir todas las instituciones que protegen a la sociedad boliviana. Lo segundo, no puede haber impunidad. Los narcos en Bolivia están caminando las calles, son impunes. Evo Morales es el principal narco en Bolivia. Tiene que ser procesado, tiene que ser sometido a la ley y si es necesario tiene que ser extraditado. Pero no es el único, hay una larga pirámide de gente que desde hace más de 20 años ha llevado a Bolivia esta situación, con crímenes de orden interno y de orden internacional. Hay antecedentes documentados por la prensa y por las instituciones encargadas de que, por ejemplo, Evo Morales fue señalado por mandar en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana cocaína a los hangares privados de la presidencia de Venezuela. Eso está documentado. Ahí hay un oficial de la Fuerza Aérea de apellido Rocha que está todavía buscando protección en los Estados Unidos, o ya la tiene, pero hay hechos concretos. Los dos jefes de Evo Morales antinarcóticos, Saravia y Dávila, Saravia ha cumplido una pena y ha regresado a Bolivia, sentenciado en Estados Unidos por narcotraficante. Y Dávila está preso bajo proceso en tribunales de Nueva York por narco. Nina Entonces, también, ¿no? eso no puede suceder sin que el jefe del Estado sea y esté comprometido en el tema, más cuando Evo Morales es el líder perpetuo de las federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína. O sea, el segundo punto es no impunidad, procesamiento y enjuiciamiento de los narcotraficantes, de sus cómplices y de sus lavadores de dinero, porque la cadena del narcotráfico es muy larga. Y tercero, es que hay que terminar con los instrumentos, hay que ilegalizar los instrumentos que usa el narcotráfico y el crimen para participar en la política. El MAS es un instrumento criminal, le han robado la sigla a la Falange Socialista Boliviana. Pregúntenle al doctor Ritter en Santa Cruz, que sigue desde hace años reclamando, tratando de recuperar la Falange Socialista Boliviana y su logo o su nombre, el Movimiento al Socialismo. Y han convertido eso en un instrumento político del narcotráfico, en un instrumento político para que los cocaleros tengan representación, antes mayoría en las organizaciones del Estado, y ahora tienen el control de gobernaciones y alcaldías. Va a venir la elección el próximo mes de marzo, si es que no la cambian, de lo que llaman las elecciones subnacionales, y ¿quién va a ganar? El MAS. Y el MAS es una organización criminal disfrazada de instrumento político. Y así como hay que ilegalizar el MAS, hay que ilegalizar unas cuantas organizaciones adicionales que llaman organizaciones sociales, que son organizaciones de crimen, que están entrenadas para defender el narcotráfico, bloqueando, matando, asesinando, y para eso solo hay que ver la historia de Bolivia desde los últimos 20 años o desde el año 2003, en que derrocan al presidente Sánchez Lozada, y al día siguiente se reúnen Carlos Mesa, Evo Morales, Felipe Quispe y otra gente en el Alto de la Paz, y firman algo que llaman en la Agenda de Octubre, que deberíamos ponerla de nuevo sobre la mesa, que la prensa de Bolivia debería poner sobre el tapete la Agenda de Octubre. ¿Qué es la Agenda de Octubre? La Agenda de Octubre es el programa de la dictadura. Esa Agenda de Octubre, ¿qué dice? Constituyentes destrozaron la República. Nacionalización del gas, acabaron con el gas. Respeto y promoción de la hoja de coca, fundaron el narcoestado. Persecución de los derrocados y un etcétera bastante largo. Pero estamos viendo que lo que ha recibido el presidente Paz, y si no tiene conciencia de eso, es un narcoestado. El presidente Rodrigo Paz tiene el gobierno, pero no tiene el poder. El poder en Bolivia está todavía en manos
del sistema del socialismo del siglo XXI, llámenlo del MAS, que es en verdad una organización de crimen organizado fundada en la promoción, el sostenimiento y el desarrollo del narcotráfico, y que no va a tardar en ser señalada internacionalmente como ha sido señalado el cartel de los soles en Venezuela. O sea que esa es la tarea. A partir de eso van a ver cómo la solución política, la solución económica, la solución de reinstitucionalizar el país viene sola. Pero si no se termina con el narcoestado, va a pasar lo del 2019. Esos órganos del narcoestado primero reconocieron a la señora Áñez como presidente. Después de un tiempo la desconocieron. Después la encarcelaron y ahora la acaban de liberar. ¿Cómo puede entenderse ese tipo de acciones? 4 acciones totalmente contradictorias respecto a una persona que es una expresidenta hoy día de Bolivia. Entonces, miren ese ejemplo y vean lo que puede pasar a Rodrigo Paz y su gobierno, que hoy día tiene mucha expectativa, mucha esperanza, mucha popularidad, pero que tiene agazapado todo el sistema intacto del narcoestado, soportado transnacionalmente por lo que llaman el socialismo del siglo XXI, dirigido por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Hay nuevas autoridades dentro de lo que es el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Gobierno y Defensa, que van a tendrían que, digamos, sería el área del gabinete que tendría que liderar esto es lo que usted dice, el desmontar este narcoestado al que refiere. De hecho, y también está el tema de justicia con el cambio de la ley general de la coca por otra norma. De hecho, en los 80 Víctor Paz Estenssoro tuvo 2 medidas principales. Primero, el 21060 y después, obviamente, casi a la mitad final de su gobierno, la segunda parte de su gobierno, la ley 1008, que fueron 2 temas claves en ese momento. Bolivia está ante una situación similar nuevamente. Hay que hacer un 21060 en el ámbito económico y otra vez la ley 1008 en el ámbito del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico y control de coca? Yo creo que Bolivia está peor. El año 85, cuando el doctor Paz recibió el gobierno, había institucionalidad democrática, había una constitución vigente, república, nadie la discutía, y él hizo el fabuloso discurso que describía al país al presentar el 21060, que dijo: la patria se nos muere. Yo creo que ahora la patria está muerta, hay que recuperarla. ¿Y por qué está muerta? Porque han suplantado a la República por un Estado plurinacional que es una imposición del sistema de dictaduras de Cuba y Venezuela. O sea, hoy día no tiene el presidente Paz, Rodrigo Paz, la base institucional, ni constitucional ni legal para llevar adelante medidas económicas o medidas antinarcóticos directas. Tiene que recuperar primero la estructura institucional de la República y una vez que haya hecho eso puede avanzar. O sea, Paz Estenssoro hizo el año 1985 el 21060, que cambió Bolivia en el aspecto económico, social y político hasta que llegó la noche del socialismo del siglo XXI y el golpe de Estado del 2003. Y además el año 1988 hizo la ley 1008, que es la ley de la coca y sustancias controladas, que es una ley antinarcóticos que después ha sido reproducida en sus principios en Colombia y en todas las Américas, porque fija 4 bases para luchar contra el narcotráfico: la prevención para proteger a la ciudadanía, cosa que no existe en Bolivia; la interdicción, que es la persecución de los narcotraficantes; la erradicación de la coca ilegal y el desarrollo alternativo. Todo eso ha desaparecido. Y al desaparecer eso, lo que estructuralmente debe hacer o tiene que estudiar hacer el gobierno de Rodrigo Paz, no es que el ministerio tal o el ministerio cual se haga cargo, no, necesita reestructurar, reponer, recrear una política de Estado, donde tienen que estar todos los bolivianos, todos los ministerios, todo el gobierno, y no solo el gobierno, sino también la oposición. El que no defienda el narcotráfico tiene que estar en ese proceso de terminar con el narcoestado en Bolivia, porque eso interesa a todos los bolivianos. Porque el rato que se repone la estructura constitucional y legal
y la estructura institucional de la República, entonces se puede hablar de avanzar en materia de atacar la crisis económica, porque todo lo que le está pasando a Bolivia, la crisis económica, la crisis de seguridad, la ausencia de dólares, la falta de gasolina, la desaparición del gas, la presencia del crimen organizado, la impunidad, todo es consecuencia de un proyecto estructural en el que el crimen organizado toma la política y crea el adefesio que tenemos, que no es un hecho aislado. Miren Venezuela, miren Cuba, miren Nicaragua. Más bien Bolivia está en una etapa un poco más atrasada, por ejemplo, que el desarrollo criminal al que el cartel de los soles ha llegado a Venezuela, o el control total que tienen en Cuba y Nicaragua. Bolivia ha tenido esta posibilidad este año de que llegue a la presidencia un líder renovado que no pertenece al grupo de la delincuencia organizada y que internacionalmente ya se ha separado de ese grupo. Pero ahora viene la tarea interna, que es súper importante, que es vital y que además es urgente, porque esto no puede esperar, en la cual no hay que esperar que el ministro tal o cual haga la tarea. Esa es una política de gobierno que tiene que convertirse en política de Estado. ¿Qué hizo Paz Estenssoro con el 21060? Dictó las medidas, no tenía mayoría, de inmediato formó alianza con la ADN, el partido de oposición del general Banzer. No hicieron cogobierno, pero soportaron el 21060 y el país avanzó. Y el 21060 se convirtió en política de Estado. Lo respetó Paz Zamora del 89 al 93, la profundizó y perfeccionó Sánchez Lozada del 93 al 97, la respetó Banzer del 97 en adelante, hasta que llegó el golpe de Estado del 2003. ¿Qué se hizo con la ley 1008? La promulgó el presidente Paz Estenssoro y se convirtió en una política de Estado, que tuvo un pequeño bache en el gobierno del 89 al 93, pero que fue amplia y decididamente implementada por el presidente Sánchez Lozada, que llegó a de 70.000 hectáreas más o menos que tenía Bolivia el año 93, a las 3.000 hectáreas que tenía cuando se lo derrocó. ¿Y por qué pasó eso? Porque el presidente Banzer, cuando tomó el gobierno en el 97, entendió que es una política de Estado y aceleró el proceso. O sea, lo que tienen que crear ahora es la restitución de una política de Estado para que Bolivia deje de ser el narcoestado que es, vuelva a las condiciones republicanas y entonces va a funcionar la economía, la seguridad, la inversión internacional y todo lo necesario. Pero para eso es necesario sacar a Evo Morales, detener a Evo Morales. ¿Cuál debe ser el procedimiento y cómo hacerlo? Bueno, eso es una consecuencia. Yo le he dado tres está en la segunda, la impunidad, ¿no? Básicos. Primero, usted restituye, termina con la estructura jurídica del narcoestado. Segundo, impide la impunidad y empieza los procesos. Y tercero, termina con los instrumentos y legaliza los instrumentos políticos del narcotráfico. Esto está en el segundo punto. Evo Morales tiene que ser procesado. Entiendo que ahora está procesado por abuso de menores y tiene que ser procesado por narcotráfico. Pero para procesarlo por narcotráfico sería mejor que se pongan la vigencia de la ley 1008. Todos los delitos que él ha cometido están en el marco de la ley 1008, pero incluso con sus leyes y con los convenios internacionales vigentes. Evo Morales ha cometido una cadena de delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Procesenlo, a ver si el fiscal lo acusa. No tiene que ser el gobierno, el fiscal general debería cumplir su tarea, pero como es fiscal del narcoestado, no sé si lo va a hacer. Entonces, procesado, viene el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley, ¿qué es? Aprenderlo, pues se lo aprende. ¿Por qué hay esa mistificación en Bolivia de que Evo Morales no puede ser detenido? Evo Morales tenía igual que hoy día una republiqueta del narcotráfico el año 93, 94, y cuando yo como ministro de gobierno dije que iba a ir a Chapare, salió a declarar que no podía ir sin pedirle permiso. Entonces, en una conferencia de prensa le aclaré que el que daba permiso era el gobierno, no los cocaleros. Y estuve en el Chapare, acompañado con toda la prensa, y empezamos el programa de recuperación del Chapare y del trópico de Cochabamba para la soberanía nacional. Y en 3 meses estaba hecho, y Evo Morales fue preso 3 veces. Y Evo Morales no está en la cárcel con una condena de 30 años, porque cuando yo lo procesé por última vez siendo el jefe de la oposición parlamentaria el año 2001, después de que él hizo la masacre de Sacaba,
asesinando soldados y asesinando enfermeras en ambulancias que estaban desarmadas y sin protección en el gobierno de Jorge Quiroga. Busquen la prensa, octubre del año 2001, logré que se lo separe del Congreso, que pierda su inmunidad como diputado y lo procesamos penalmente. Y cuando tenían que ejecutar el mandamiento de apremio que hubiera terminado en diciembre de ese año con Evo Morales condenado a por lo menos 20 o 30 años de cárcel, el gobierno de Jorge Quiroga hizo un arreglo con él y acabó el tema de la aplicación de la ley. O sea, aquí lo que hay que hacer es aplicar la ley. Y para aplicar la ley hay que tipificar los delitos, hay que identificar a los delincuentes y hay que ejercer el Estado de Derecho. Eso es lo que el país necesita que regrese. Y no es una cuestión de tropas, no, es cumplimiento de la ley. Lo que tenemos que recordar los bolivianos es que el único que tiene el uso legítimo de la fuerza, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, es el país, es el Estado a través del gobierno, es la república. Y eso ha desaparecido y el monopolio de la fuerza ahora lo tienen los grupos criminales que se expresan con careta de movimiento al socialismo, de sindicatos o federaciones cocaleras, de movimientos sociales, pues eso se tiene que acabar. Si eso no se acaba por la vía de la aplicación de la ley, no hay país, nada ha cambiado. El tercer pilar, decía, es terminar con instrumentos políticos para el narcotráfico. ¿Esto implica acabar con el MAS, volarle la sigla? Legalizar el MAS. El MAS es una organización criminal. Lean ustedes las leyes electorales, inclusive las de la dictadura. Los criminales no pueden participar en política. ¿Qué hace el MAS? Defiende la coca y la cocaína. ¿Qué hace el MAS? Bloquea el país. ¿Qué hace el MAS? Es un satélite de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Quiere más pruebas para ilegalizarlo. O sea, no se lo ha hecho. Y además es una sigla robada, es una sigla robada a la Falange Socialista Boliviana. Pregúntenle al doctor Ritter de nuevo. ¿Solo el MAS? ¿Solo el MAS? ¿O cuáles serían otras? No, yo creo que hay otras organizaciones. Bueno, el gobierno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Yo no soy parte del gobierno. El gobierno tiene que ver qué organizaciones que llaman sociales, qué organizaciones que llaman sindicales defienden, son parte y son una expresión del narcotráfico, porque el narcotráfico ha construido sus instrumentos políticos. El más importante en Bolivia se llama el movimiento al socialismo. El más importante en Venezuela es el movimiento bolivariano. Ahora, yo le pongo un ejemplo y con esto termino. Ustedes se acuerdan en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ocupan Alemania, se acaba el nazismo, se acaba la dictadura nacional socialista y ocupan Japón después de 2 bombas atómicas y se acaba el imperialismo japonés, que era una dictadura. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es primero desconocer todo el sistema jurídico. Lo segundo que hacen es crear en Europa, para Alemania, los tribunales de Nuremberg y los tribunales de Tokio en el Japón. Y lo tercero que hacen es ilegalizan el partido nazi e ilegalizan en el Japón el grupo imperial. Si usted no hubiera ilegalizado el año 1945 el partido nazi en Alemania, seguiría ganando elecciones. Y hasta hoy está ilegalizado porque era una organización criminal. Y hoy día el que se pinta nazi o el que sea en Europa o en cualquier lugar civilizado del mundo va preso. Ese es el tema que hay que aplicar con el narcotráfico, porque el narcotráfico ha penetrado toda la estructura de la sociedad en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, en las Américas. Se ha vestido de movimientos sociales, de política, de partidos. Hay que terminar con eso, porque no es una opción coexistir con el narcotráfico y vivir en el narcoestado. Bien, Carlos, gracias por este contacto, pero al terminar... Gracias a ustedes. Simplemente para terminar, una evaluación pequeña sobre lo que cree que, cómo ve usted a las autoridades nuevas que hay en gobierno, ¿no? Obviamente está ahí el nuevo ministro, ya tiene sus colaboradores. ¿Usted cree que tienen el talante como para poder hacer lo que debe hacer el país en cuanto a lucha contra el narcotráfico? Mire, a la gente, a las autoridades y a los líderes se los mide por los desafíos y los resultados. Ellos tienen la posición, ahí están los desafíos, se los acabo de describir, veremos los resultados. No hay que ni sobredimensionar ni subestimar a nadie.
tienen el escenario muy claro, tienen no la oportunidad, la obligación, y vamos a ir opinando de ellos cuando empiecen a actuar. Hasta ahora yo no he visto mayor actuación. Una de las cosas que yo hubiera hecho, por ejemplo, dice que mañana es feriado en Bolivia, hubiera eliminado de cajón todos los feriados de la dictadura. Eso es una mala broma. O sea, el país tiene que moverse, tiene que trabajar, y ustedes están respetando los feriados de la dictadura. Cuidado, se les ocurre respetar el día en el que le impusieron a Bolivia la constitución del Estado plurinacional, que tiene un 22 de nombre, enero. o el día bueno, ojo con eso, ¿no? O sea, empiecen a gobernar. Yo creo que el tema internacional tiene grandes señales. Si se producen las acciones que ya se han tomado en el ámbito internacional, todas iniciativas de Rodrigo Paz y su equipo, en el ámbito interno, reconociendo, mirando la realidad objetiva de que están recibiendo un narcoestado y que el presidente Rodrigo Paz ha recibido el gobierno pero no el poder, entonces pueden actuar. Bien, Carlos, muchísimas gracias y bueno, hasta siempre, un saludo. Encantado, gracias. No se asuste, pero así es la realidad objetiva. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Carlos Sánchez Berzaín por esta entrevista. Decirte, Lore, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien.